El reloj marcaba las 7:42 de la mañana, cuando el teléfono de Alejandro Vasconcelos, secretario de Comunicación de la Presidencia de México, comenzó a vibrar sin cesar. Aún intentando despertar con un trago de café, vio los mensajes frenéticos en su celular. Los alertas de titulares llegaban uno tras otro. Trump Bain Claudia Sheinbaum de EU. Prohibida la entrada de la presidenta mexicana. Decisión unilateral de Trump genera crisis inminente. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Inmediatamente abrió el primer enlace que encontró, un artículo de CNN. Allí estaba, en letras mayúsculas: Donald Trump, en una conferencia improvisada en los jardines de la Casa Blanca, había declarado que Sheinbaum ya no podía pisar suelo estadounidense. Ni decreto ni explicación oficial, solo palabras dichas con la misma casualidad de quien anuncia el pronóstico del tiempo. El caos comenzó incluso antes de cualquier pronunciamiento oficial. Dentro del Palacio Nacional, asesores corrían de un lado a otro, intentando entender lo que estaba ocurriendo. La presidenta aún no había sido informada y Alejandro sabía que tenía que actuar rápidamente. Tomó el teléfono y llamó a la secretaria particular de Sheinbaum, pidiendo que la encontrara de inmediato. Mientras tanto, la prensa mexicana ya lanzaba sus propias preguntas. ¿Era verdad? ¿Qué motivó a Trump a tomar esa decisión? ¿Había algo en los bastidores que nadie conocía? Alejandro sintió el peso de la responsabilidad apretándole el pecho. Necesitaba respuestas, pero en ese momento solo tenía dudas. Alejandro entró en la sala de reuniones sin llamar, encontrando a Claudia Sheinbaum sentada en la mesa, revisando documentos con la serena expresión de quien aún no tiene idea de la tormenta afuera. Al ver el rostro tenso de su secretario de comunicación, ella dejó caer la pluma. ¿Ha pasado algo?, preguntó, ya intuyendo que no se trataba de una visita de rutina. Alejandro respiró hondo antes de responder. Trump declaró públicamente que usted está prohibida de entrar a los Estados Unidos. Durante un instante, el silencio pesó en la sala. Sheinbaum frunció el ceño, tratando de procesar la información. ¿Eso es oficial? Alejandro negó con la cabeza. Nada ha sido publicado por el Departamento de Estado. Hasta ahora solo tenemos sus palabras. La presidenta suspiró cruzando los brazos. Entonces puede ser solo otro de tus delirios. Pero no era tan simple. La prensa ya había convertido la declaración en una bomba diplomática y el gobierno mexicano no podía simplemente ignorarla. Se llamó a toda prisa al jefe de la asesoría jurídica, mientras otros asesores debatían la mejor estrategia de respuesta. El teléfono de Alejandro no paraba de sonar. Eran periodistas, ministros e incluso contactos dentro de la embajada mexicana en Washington queriendo entender la situación. Mientras tanto, en la Casa Blanca, el silencio era ensordecedor. Ningún comunicado oficial, ninguna confirmación. Solo la frase suelta de Trump resonando en los noticieros. Sheinbaum apoyó los codos sobre la mesa y se masajeó las sienes. Si respondemos con demasiada fuerza, podemos alimentar aún más esta provocación. Si guardamos silencio, parecerá sumisión. Alzó la mirada hacia Alejandro. Necesitamos jugar este juego con inteligencia. La declaración de Trump ya había cruzado fronteras e incendiado los medios de comunicación. En los noticieros estadounidenses, analistas políticos debatían frenéticamente. ¿Sería una jugada estratégica o solo otro impulso del expresidente? Mientras algunos argumentaban que se trataba de un movimiento para desviar la atención de problemas internos, otros creían que era un ataque calculado contra Sheinbaum, quien desde su toma de posesión había adoptado una postura más independiente respecto a los Estados Unidos. En México, las reacciones fueron diversas. Políticos de la oposición acusaban a la presidenta de fragilidad diplomática, mientras sus aliados pedían cautela antes de una respuesta oficial. Pero entre la población, el tono era otro.
Memes, chistes y videos satíricos inundaban las redes sociales, reflejando la desconfianza colectiva en la seriedad del episodio. Sin embargo, mientras los debates bullían, una verdad incómoda flotaba en el ambiente. El gobierno mexicano aún no sabía si la prohibición era real. Sin un documento oficial, todo se basaba en una única frase dicha por Trump, pero que ya tenía fuerza suficiente para mover la política internacional. En el Departamento de Estado de EU, diplomáticos intentaban sortear la crisis sin contradecir directamente al presidente. Un asesor anónimo filtró a la prensa que no había ninguna directriz formal sobre la prohibición, pero la Casa Blanca continuaba en silencio. Mientras tanto, Alejandro y su equipo rastreaban cada canal posible, buscando cualquier señal de confirmación o desmentido. El tiempo corría, y Sheinbaum sabía que tenía que actuar antes de que la narrativa se descontrolara por completo. Dentro de la sala de reuniones, Sheinbaum analizaba las posibilidades. Responder directamente a Trump podría ser una trampa. Él adoraba transformar cualquier conflicto en un espectáculo, pero ignorar la situación tampoco era viable. Después de unos minutos de discusión, la presidenta tomó su decisión. Vamos a cuestionar formalmente al Departamento de Estado. Si esa prohibición existe, tendrán que confirmarlo. Si no, el silencio de ellos hablará por sí solo. Alejandro asintió y salió apresurado para redactar la solicitud oficial, mientras Sheinbaum tomaba el teléfono y llamaba al embajador mexicano en Washington. Necesitamos información y la necesitamos rápido, dijo con voz firme pero controlada. Sabía que esa no sería la última provocación de Trump. Al otro lado de la frontera, en la Casa Blanca, la declaración impulsiva del expresidente tomaba por sorpresa incluso a su propio equipo. Asesores cercanos intentaban entender el origen de aquella afirmación. ¿Existía una orden real que nadie conocía o era solo otro comentario irreflexivo? Algunos miembros del gobierno trataban de minimizar la situación, mientras otros veían una oportunidad para reforzar la imagen de Trump como un líder implacable. Entre bastidores, la tensión aumentaba. Si el Departamento de Estado desmintiera públicamente al presidente, podría desencadenar una crisis interna, pero si sostenían la narrativa sin base legal, podrían crear un incidente diplomático grave. El juego de poder estaba en marcha, y nadie quería ser el primero en equivocarse. Mientras los entresijos políticos bullían, la noticia se difundía como un incendio incontrolado. Cadenas de televisión organizaban mesas redondas de expertos y cada analista intentaba descifrar las posibles intenciones de Trump. Algunos decían que era una represalia por políticas adoptadas por Sheinbaum que contrariaban los intereses estadounidenses. Otros creían que quería desviar la atención de escándalos internos. Pero la verdad era que nadie lo sabía con certeza. Por su parte, el gobierno mexicano mantenía una postura calculada. La orden era evitar respuestas inflamadas y esperar a que EU diera el primer paso oficial. La respuesta comenzó a surgir de manera inesperada. Uno de los principales periódicos estadounidenses, citando fuentes internas del gobierno, publicó una noticia afirmando que no existía ninguna prohibición formal contra Sheinbaum. La materia destacaba que ni el Departamento de Estado ni el Servicio de Inmigración habían recibido ninguna orden oficial para bloquear la entrada de la presidenta mexicana. Era la primera grieta en la narrativa de Trump. Sin embargo, la Casa Blanca continuaba sin pronunciarse oficialmente, dejando la cuestión en el aire. Para Sheinbaum, eso era una señal de que su estrategia estaba funcionando. Pero aún no era suficiente. Continuemos presionando, dijo a su equipo. Si esa prohibición no existe, que lo digan públicamente. Mientras la presión aumentaba, la
oposición mexicana vio una oportunidad para atacar a Sheinbaum. Parlamentarios más conservadores exigían que adoptara una postura más dura, acusándola de ser excesivamente cautelosa ante una afrenta. Una presidenta mexicana no puede aceptar ser humillada de esta manera, gritaba un senador durante una rueda de prensa. Pero Sheinbaum no se dejó llevar por las provocaciones. Sabía que cualquier respuesta impulsiva solo fortalecería la retórica de Trump. En su lugar, subrayó la necesidad de un pronunciamiento oficial de EE-UU. Entre bastidores, la diplomacia mexicana trabajaba intensamente, activando a aliados tanto dentro como fuera del gobierno estadounidense para forzar un esclarecimiento definitivo. Al mismo tiempo, el equipo de Trump empezaba a percibir que la estrategia del silencio podía volverse contra ellos. El hecho de que no existiera un decreto oficial generaba una sensación de caos dentro de la misma administración. Los periodistas presionaban a los portavoces, exigiendo explicaciones, y congresistas republicanos y demócratas se dividían sobre el impacto de la declaración. Algunos aliados de Trump le aconsejaban retirarse discretamente, mientras otros incentivaban a que doblara la apuesta y mantuviera la afirmación como un acto de fuerza. Pero la Casa Blanca aún vacilaba. El expresidente, consciente del revuelo que había causado, parecía satisfecho con la confusión instaurada. Le gustaba ese tipo de juego. Mientras tanto, en el corazón de la prensa estadounidense, la historia empezaba a cambiar de tono. Lo que antes se trataba como una posible decisión oficial, ahora se cuestionaba con mayor escepticismo. Periodistas de investigación se sumergían en el caso y confirmaban uno a uno que ninguna agencia federal había recibido órdenes para bloquear a Sheinbaum. La noticia del The Washington Post fue directa. Trump miente sobre la prohibición a la presidenta mexicana. No hay registro oficial de la decisión. La investigación expuso cómo la declaración se había hecho sin ningún fundamento, algo común en la estrategia del expresidente, quien frecuentemente lanzaba declaraciones al aire para probar reacciones. La noticia repercutió internacionalmente y, poco a poco, el discurso empezó a volverse en contra de Trump. En México, este cambio fue recibido con alivio, pero Sheinbaum mantuvo su postura firme. Durante un evento público, un reportero le preguntó cómo reaccionaría ante la supuesta prohibición. Su respuesta fue clara. Los Estados Unidos son un país de instituciones. Si no existe un documento formal, entonces no hay prohibición. Era una frase sencilla, pero con un enorme peso político. Al decir eso, Sheinbaum no solo ignoraba la provocación de Trump, sino que reafirmaba su confianza en las reglas institucionales estadounidenses, una indirecta certera al estilo caótico del expresidente. Alejandro, quien seguía de cerca la rueda de prensa, sonrió al ver la reacción positiva en las redes sociales. El plan estaba funcionando. Mientras Sheinbaum consolidaba su posición con una respuesta calculada, el equipo de comunicación de la Casa Blanca finalmente se dio cuenta de que tenía que actuar. Al secretario de prensa se le instruyó evadir las preguntas sobre el tema, pero la presión mediática era arrolladora. Durante una conferencia, un periodista insistió: ¿entonces la presidenta mexicana puede o no entrar a los Estados Unidos? El portavoz dudó un segundo antes de responder. No existe ninguna directriz oficial al respecto. La frase parecía inofensiva, pero era todo lo que el gobierno mexicano necesitaba. Inmediatamente, los principales medios de comunicación destacaron que la prohibición nunca existió. El silencio estratégico de Sheinbaum había funcionado, pero Trump no estaba dispuesto a admitir la derrota. Esa misma noche volvió a su medio de comunicación favorito, las redes sociales. Con un tono provocativo, publicó:
Si Sheinbaum quiere venir a tal vez necesite pedir permiso. Primero, uno nunca sabe. El mensaje, lleno de insinuaciones y sin ningún sustento legal, generó una nueva ola de especulaciones. Algunos de sus partidarios celebraron, interpretando la frase como una reafirmación de su autoridad. Sin embargo, para la mayoría de la prensa y la clase política quedó claro que Trump había sido desmentido por su propio gobierno. El juego se había invertido y ahora era él quien tenía que gestionar los daños. La respuesta de Trump, no obstante, tuvo un efecto inesperado. Al insistir en la provocación sin presentar ninguna evidencia concreta, terminó reforzando la percepción de que todo no era más que un farol. Analistas políticos comenzaron a comparar el episodio con otras declaraciones infundadas del expresidente, creando un patrón de conducta difícil de ignorar. En Washington, hasta aliados republicanos empezaron a distanciarse del asunto, temiendo que la insistencia de Trump debilitara su credibilidad. Mientras tanto, en México, la población seguía el desarrollo de los acontecimientos con una mezcla de escepticismo e ironía. La crisis diplomática, que podría haberse escalado en algo serio, se transformaba en un episodio casi cómico de desinformación y juego político. En medio de esa confusión, Sheinbaum recibió una llamada del embajador mexicano en El Departamento de Estado acaba de emitir un comunicado oficial, le informó. La presidenta guardó silencio por un momento, sintiendo el peso de la confirmación. ¿Qué dijeron?, preguntó. El embajador respiró hondo antes de leer la nota. Los Estados Unidos no han emitido ninguna restricción contra la entrada de la presidenta de México. Las relaciones entre ambos países siguen firmes y basadas en el respeto mutuo. Sheinbaum cerró los ojos por un instante. Era lo que esperaba. Con ese comunicado, la farsa de Trump quedaba completamente desmontada. Pero, al mismo tiempo, ella sabía que ese no sería el último enfrentamiento. El comunicado oficial de fue el golpe final a la narrativa creada por Trump. En cuestión de minutos, los titulares de los principales periódicos estadounidenses y mexicanos se actualizaron. Gobierno de desmiente a Trump sobre la prohibición a Sheinbaum. La noticia se difundió rápidamente en las redes sociales y expertos analizaban cómo el episodio había expuesto una vez más la imprevisibilidad del expresidente. Mientras tanto, en el Palacio Nacional, Sheinbaum reunió a su equipo para discutir la respuesta oficial del gobierno mexicano. Había un consenso de que la mejor actitud era la sobriedad. Nada de provocaciones ni celebraciones públicas. El objetivo era consolidar la imagen de un México que no se dejaba llevar por impulsos, pero que tampoco aceptaba ser tratado con ligereza. La presidenta convocó entonces una conferencia de prensa donde respondió con calma y firmeza. Desde el inicio, solo hemos buscado aclaraciones formales. Ahora, está claro que no existe ninguna restricción y que las relaciones entre México y Estados Unidos siguen su curso institucional. Continuaremos trabajando para mantener esa relación basada en el respeto y la cooperación. La postura madura de Sheinbaum fue elogiada, contrastando directamente con la de Trump, quien ahora enfrentaba críticas incluso dentro de su propio partido. En México, el episodio sirvió para reforzar la confianza en la nueva administración. En fue otro ejemplo de la dificultad para lidiar con un líder que transformaba palabras en crisis, políticas. En los pasillos de la Casa Blanca, el impacto de la conferencia de Sheinbaum fue inmediato. Mientras la presidenta mexicana se mostraba racional y diplomática, Trump parecía cada vez más aislado en su propia estrategia de provocación.
asesores republicanos comenzaron a debatir la necesidad de distanciar al partido de este episodio, temiendo que la credibilidad del expresidente se viera más dañada que fortalecida. Algunos senadores conservadores fueron interrogados por la prensa y prefirieron no comentar, una señal clara de que el desgaste estaba ocurriendo. Incluso dentro del equipo de Trump surgían divergencias sobre cómo enfrentar el desmentido oficial. Para muchos, insistir en el tema solo empeoraría la situación, pero el expresidente raramente retrocedía. Trump, fiel a su estilo, decidió transformar el revés en un nuevo ataque. En un mitin esa misma noche, ante una multitud de simpatizantes, se burló de la respuesta de Sheinbaum. Ahora quieren que creamos en el Departamento de Estado. Por favor, ustedes saben que quien manda soy yo, dijo, provocando los aplausos del público. Para su base más fiel, poco importaba si la prohibición era real o no. Lo importante era el enfrentamiento, la retórica combativa que los hacía sentir parte de una lucha política constante. Fuera de esa burbuja, el episodio comenzaba a consolidar una imagen peligrosa para Trump, la de un líder cada vez más desconectado de los procesos institucionales, dispuesto a crear crisis de la nada solo para mantenerse relevante. Mientras Trump agitaba a su base con discursos inflamados, Sheinbaum seguía su rutina sin dar más leña al fuego. El gobierno mexicano sabía que había ganado esa batalla sin necesidad de rebajarse al juego de Trump. El Departamento de Estado de EU ya había hecho su pronunciamiento. La prensa internacional había desmontado la mentira y la misma clase política estadounidense comenzaba a distanciarse del expresidente. Lo mejor ahora era seguir adelante. Sin embargo, en el círculo más cercano de la presidenta se respiraba un sentimiento de alerta. Si Trump era capaz de crear una crisis diplomática con una simple frase infundada, ¿qué más podría hacer en el futuro? En México, la población seguía el desenlace con una mezcla de alivio e indignación. Para muchos, era solo otro ejemplo del comportamiento errático de Trump, pero para otros, era una señal de que el país debía estar más preparado para futuros ataques. La oposición, que al inicio de la crisis había presionado a Sheinbaum para que respondiera de forma más agresiva, ahora se veía sin argumentos. La presidenta había manejado la situación con inteligencia y calma, evitando un desgaste innecesario. En los días siguientes, la atención de la prensa se desplazó hacia otros temas, y la crisis diplomática, que parecía una bomba de tiempo, se desvanecía en el aire como otro episodio de excesos políticos y manipulación mediática. La confirmación de que todo no era más que una declaración vacía de Trump hizo que poco a poco el asunto perdiera fuerza. Pero dentro del gobierno mexicano, la lección estaba aprendida. La relación con los Estados Unidos, bajo el liderazgo del expresidente, sería inestable, impredecible y muchas veces basada más en impulsos que en una diplomacia real. En una reunión privada con sus asesores, Sheinbaum reflexionó sobre el episodio. «Esto no se detendrá aquí», dijo cruzando los brazos. «Él seguirá probando límites, tratando de provocarnos. Necesitamos estar preparados para actuar rápido y evitar caer en trampas». El secretario de Relaciones Exteriores asintió. Ya estaban estudiando formas de fortalecer el canal directo de comunicación con figuras clave del gobierno estadounidense, garantizando que, en una próxima crisis, México no fuera sorprendido de nuevo. Mientras tanto, en los bastidores de la política estadounidense, aliados de Trump trataban de lidiar con el impacto de la crisis. El episodio había reforzado su imagen de líder impredecible, algo que agradaba a su base, pero preocupaba a quienes buscaban presentar un discurso más sólido para las futuras elecciones.
La desmentida del Departamento de Estado dejó una marca negativa entre los republicanos más moderados, quienes veían en ello una prueba de que Trump estaba dispuesto a manipular las relaciones internacionales para su propio beneficio político. Para la oposición demócrata, el episodio se convirtió en otro argumento contra el regreso de Trump al poder. Si él puede inventar una crisis diplomática sin motivo, imaginen lo que hará si regresa al cargo, declaró un senador en una entrevista nacional. En México, la cobertura del episodio se transformó en un análisis sobre el futuro de las relaciones entre ambos países. Expertos destacaron cómo la postura de Sheinbaum había evitado una escalada innecesaria y protegido la imagen institucional del país. A diferencia de otros momentos en la historia de México, donde los líderes habían reaccionado con impulsividad ante provocaciones externas, esta vez el gobierno eligió un enfoque estratégico, esperando que los propios hechos desmintieran a Trump. El resultado fue claro. Los Estados Unidos se vieron obligados a aclarar la situación y México salió fortalecido. La población también percibió esa diferencia. Incluso aquellos que no apoyaban a Sheinbaum admitían que ella había manejado la situación de manera más inteligente de lo esperado. Pero había otra cuestión en el aire. ¿Qué revelaba este episodio sobre el propio Trump? Analistas políticos en EU comenzaron a sugerir que el expresidente podría estar perdiendo parte de su capacidad para manipular narrativas como lo hacía antes. Si en el pasado sus declaraciones eran aceptadas sin cuestionamientos por la prensa y la clase política, ahora su credibilidad se estaba erosionando rápidamente. La Casa Blanca tuvo que desmentirlo. Su propio partido evitó defender la historia y la población estadounidense, cada vez más dividida, empezaba a cuestionar hasta qué punto valía la pena seguir a alguien que creaba crisis artificiales. En los días siguientes, Trump evitó retomar el tema directamente. Su atención se desplazó hacia otros asuntos que pudieran mantener a su base comprometida, pero el daño ya estaba hecho. La prensa continuó analizando el episodio como un ejemplo claro de su estrategia de desinformación y de cómo intentaba manipular crisis para su beneficio personal. Algunos comentaristas críticos sugirieron que ese podría ser un signo de desgaste. Por primera vez en mucho tiempo, Trump había sido desmentido públicamente de manera contundente sin lograr revertir la narrativa a su favor. Para sus seguidores más fanáticos, eso importaba poco, pero para aquellos dentro del Partido Republicano que buscaban consolidar una candidatura fuerte, era una señal de alerta. Mientras tanto, en México, Sheinbaum siguió con su rutina sin alimentar más la polémica. Para ella, este episodio había sido solo el primero de muchos desafíos que enfrentaría al lidiar con los Estados Unidos bajo el mandato de Trump. Su gobierno reforzó la necesidad de mantener una comunicación más cercana con aliados internacionales y de monitorear con mayor atención las declaraciones del expresidente. Sin embargo, una cosa quedó clara para ella y su equipo. La mejor manera de enfrentar a Trump no era con enfrentamientos directos o discursos incendiarios, sino con paciencia, estrategia e inteligencia. Al final, él mismo terminaba contradiciéndose. Con el paso de las semanas, el episodio se fue convirtiendo en otro ruido más en la larga lista de controversias infundadas creadas por Trump. Pero su repercusión sirvió para dejar una advertencia tanto para México como para la comunidad internacional. Era un recordatorio de que, en el mundo moderno, una simple declaración pública podía transformarse en un incidente diplomático real si no se gestionaba con inteligencia. Sheinbaum y su equipo aprendieron que más que responder a las provocaciones, era necesario saber cuándo dejar que se disipen por sí solas. El episodio, que comenzó como una posible crisis diplomática, terminó convirtiéndose en un hito sobre cómo lidiar con lo impredecible.
En México, Sheinbaum salió fortalecida, demostrando que era posible enfrentar a Trump sin caer en su juego de provocaciones. En EEUU, el impacto fue más complejo. Trump seguía siendo popular entre sus seguidores, pero entre la clase política y la prensa, su credibilidad recibió otro golpe. Su estilo de gobernar a través del caos aún tenía fuerza, pero este caso mostró que con paciencia y estrategia, incluso sus declaraciones más explosivas podían ser neutralizadas. Años después, cuando Sheinbaum recordó aquel día en una entrevista, su respuesta fue simple, pero cargada de significado. La política se hace de palabras, pero también de silencios. A veces dejar que la verdad hable por sí misma es la mejor estrategia. El episodio había pasado, pero la lección permanecía. No sería la última vez que enfrentaría turbulencias y ciertamente no sería la última provocación proveniente de Trump o de cualquier otro líder impredecible. Pero ese día, ella demostró ante sí misma y ante México que el liderazgo no se mide por la agresividad de la respuesta, sino por la inteligencia con la que se elige cada batalla.